Muy buenas tardes para todos en casa. Bueno, hoy primero darle la bienvenida al viajero Connie Hughes, que se reintegra. ¿Cómo anda? Muchas gracias. ¿Cómo le fue? Maravilloso. Bueno, ¿vino con ganas de volver Sí, a discutir? pocas, pero no. Bueno, miéntame. No, uno extraña, dejémoslo de Gracias. jorobar. Ay, Estuve casi ay. 3 semanas afuera, se extraña. Bueno, muy bien. Miéntame. A veces preferimos que nos digan las cosas, aunque sospechemos que no es cierto, pero que nos entusiasma un poco. Y esto lo estoy diciendo en referencia a quien nos está acompañando hoy, que es Miguel Marrero, integrante del Ejecutivo de ASCOT y UNOT. Ustedes saben que hay conflicto en COPSA por los adeudos salariales. Bienvenido. Muchas gracias. Me imagino que querría escuchar, aunque sea una mentirilla, pero que le digan algo esperanzador, ¿no? No, queremos que alguna vez digan la verdad. Ah, bueno, estamos en otro nivel. ¿Pero mienten mucho? Y bueno, hace 13 años que no le pagan a los trabajadores como deberían pagar. ¿Hace cuánto? 13 años. ¿Me permite escuchar a la ministra primero? Claro. A ver. Ante el paro resuelto este lunes por los trabajadores de la empresa COPSA debido a retrasos en los pagos de salarios, Lucía Echeverri hizo consideraciones sobre el escenario planteado. Es una situación compleja, tiene que ver obviamente con el cumplimiento de la empresa, el pago de los salarios. En principio lo estamos monitoreando con muchísima seriedad para ver si podemos nuevamente facilitar una salida. Fundamentalmente ha estado la Dirección Nacional de Transporte en contacto permanente tanto con la empresa como con los trabajadores. La ministra de Transporte dijo que es necesario distinguir los problemas que tienen las empresas de los cambios que el ministerio puede hacer en el sistema de transporte metropolitano. La verdad que vamos a analizar algunas modificaciones en el sistema de financiamiento que seguramente sean bien recibidas, pero bueno, no resuelve dificultades que son o desequilibrios que son más estructurales, ¿verdad? Y la empresa y los trabajadores tendrán que también hacer un análisis y parte de algunas decisiones que esperemos se puedan ir tomando. ¿Pendientes las medidas de paro para negociar? Yo no digo que sean inconvenientes, los trabajadores toman esas medidas en virtud de que entienden que ya agotaron otras. Lo cierto es que lo que nos preocupa es toda la gente que queda, ¿verdad?, sin el servicio, siendo fundamental. Marrero dijo 13 años. Después nos podemos remitir a las palabras de la ministra, a la relevancia o no de la medida del paro y demás. Y a lo que ella entiende son medidas que ponen en manos de los trabajadores, ¿no? De alguna manera interpela también a los trabajadores. Pero Marrero habló de 13 años, no sé si de mentira, pero de incumplimientos, de no pagárseles como se les debería pagar. ¿Podría profundizar un poquito en ese aspecto, por favor? Sí, es así. Esa es la cantidad de años que hace que la empresa, COPSA, no paga a los trabajadores los salarios y los aguinaldos, las licencias, los salarios vacacionales, como corresponde, en la fecha que corresponde. Ha habido momentos que se han atrasado más y hay momentos que se han atrasado menos. En el último año y medio hubo 2 momentos en los cuales estuvieron a cero. Ustedes recordarán que en mayo del año pasado hubo un adelanto del fideicomiso que seguramente se va a concretar el mes que viene y las empresas van a recibir el resto de lo que les queda, que son cifras muy importantes, en septiembre, cuando cobraron ese fideicomiso, que en el caso de COPSA correspondió a más de 3 millones de dólares, la empresa se puso a cero con los trabajadores, les pagó todo lo que les debía. Para nosotros fue un logro muy importante, como UNOT. Al día siguiente, literalmente al día siguiente, la empresa comenzó a tomar nuevas deudas con los trabajadores. Lo mismo pasó en diciembre del año pasado, quedaron a cero y otra vez, a partir de enero, empezaron a deberle. ¿Se puede explicar? No, en verdad no. En verdad no hay explicación en un sistema que funciona con muchas empresas. El transporte es bastante complejo. Hay empresas que tienen servicios y por lo tanto trabajadores en diferentes sectores. La empresa COPSA tiene su pata fundamental, digamos, el transporte suburbano, regulado por el Ministerio de Transporte, pero también tiene líneas interurbanas en Canelones, reguladas por la Intendencia de Canelones, y además tiene los servicios que le llaman de la línea este, que van básicamente hacia Punta del Este. ¿Cuál es, digamos, de esa gran estructura la que presenta los mayores desafíos? En este o momento, la que da los agujeros mayores, por decirlo de otra manera. Según lo que dice la empresa, las que están en problemas grandes son la parte suburbana, que además es donde concentran la mayoría de los servicios. Ahora, las deudas hacia los trabajadores es a los trabajadores de todos los sectores, por igual.
Bueno, me permite una vuelta de panel. Consideraciones, preguntas, reflexiones, Connie. Yo recordaba eso que acaba de decirnos Marrero. Digo, pero para mí estamos hablando de un concurso que fue hace 10 años. Bueno, me fui a internet y lo que encontré es que el concurso, que es la denominación que la legislación actual se corresponde con lo que los uruguayos acostumbramos a llamar el concordato, que es decir, la situación en la cual una empresa no puede afrontar sus obligaciones y en consecuencia se presenta ante la justicia diciendo, señor, le solicito, y normalmente lo que se solicita es una moratoria, es decir, un periodo de espera que luego se debe implementar en acuerdo con los acreedores en unas quitas o esperas, las dos cosas o combinadas. Muy bien, el concurso es del año 14. Y ahí entonces yo creo que tenemos algo de mentalidad en el Uruguay, que tiene que ver con que la gente en el Uruguay es partidaria del capitalismo sin lágrimas. ¿Qué quiere decir? Claro, el funcionamiento del sistema capitalista tiene un instrumento básico que es la quiebra. Si las empresas... El riesgo potencial de la quiebra, digamos. No, tiene que existir en la quiebra y tiene que estar bien legislada. La quiebra es el día que no puedo pagar. Tiene que haber reglas para quebrar. Porque si no se quiebra, la situación es lo que hace es prolongar ad infinitum las parches, soluciones transitorias y, por supuesto, todo tipo de mentiras y malos usos comerciales. ¿Sabés que es algo muy parecido, por no decir casi que exacto, decía hoy Bruno Gili, ¿no? El máximo referente de Uruguay Innova. Esto me lo enseñó en la radio esta mañana en Punto de Encuentro. Esto me lo enseñó un profesor de Derecho Comercial. Con otras palabras, pero era lo mismo. Me lo enseñó un profesor de Derecho Comercial, que no lo voy a nombrar, entre otras cosas, que está muerto y era un gran profesor, pero respecto, porque esta materia formaba parte del programa de Comercial 2, lo que uno tiene que aprender. Lamentablemente, en el Uruguay creemos que eso se puede obviar. Tengo la experiencia personal, mi papá trabajó 40 años en la Honda estuvo 20 años a la deriva hasta que desapareció. Lo que tiene que ocurrir con una empresa que no es capaz en 13 años, porque si se presentó al concurso necesario en el año 14, venía desde el 10 con atrasos. Luego le dieron la instancia, le constituyeron fideicomisos, le garantizaron digamos, unas partidas para que pudiera afrontar la flota, los pagos a los empleados, etc. Y hoy estamos de vuelta a foja cero. Bueno, capitalismo sin lágrimas. El 40% del sueldo de junio. Esta empresa tiene que desaparecer. Bien, y no pasa quedó claro. nada. Así bueno, funciona el sistema tema capitalista. no pasa nada para muchos, para algunos sí pasa y mucho, ¿no? Lo que Déjame desaparece escuchar es otra el mirada, vínculo Connie. entre un patrón y un empleado, nada más. Bueno, Sí, una vida entera, un ingreso, trabajo. una forma de vida, no lo sé, un servicio. no va a haber pasajeros. A ver, Por Leo. esa frialdad está bien, bueno, sí, no puede funcionar, desaparece, pero muchas veces con No apoyos... puede funcionar esa empresa, tiene que ser otra. Muchas veces con apoyos, de alguna manera puede... Tiene que ser otra. La pregunta es hasta reencauzarse. cuándo el apoyo también, ¿no? Yo me acuerdo de Copsa, hace 20 años, era una empresa que funcionaba, que en Canelones, en muchísimas líneas, tenía el monopolio. Parque Plata Pando, por ejemplo. Una empresa que funcionaba y funcionaba muy bien. Yo recuerdo hace años, creo que el intendente de Canelones era Marcos Carámbula, cuando comenzaron los problemas con Copsa, Copsa pidió que le sacaran las líneas sociales. Sí. Tenía una serie de líneas sociales, lo que se llama líneas sociales, que se supone que no dan ganancia. Me acuerdo que Carámbula le sacó las líneas sociales y le sacó líneas también rentables, que luego comenzaron a aparecer otras empresas que parecería que dan rentabilidad porque funcionan y no están en esta situación. Así que yo estoy de acuerdo, muchas veces es el manejo, muchas veces es la cabeza la que no funciona, pero otras veces empresas con determinado apoyo, muchas veces con los trabajadores involucrados, cosa que sé que no te gusta, pero con los trabajadores involucrados... No, sí es viable. No creo en la viabilidad de las empresas dirigidas por empleados, no lo creo.
la industria del transporte, además, si no, piensen ustedes el Rápido Internacional Cooperativo, Rancop, sí. Coptrol y todas las subsidiarias del mamarracho de la AMDET ballista de la década del 50, por favor. Bueno, pero vamos a hablar de cosas. Bien, pará. Me gustaría volver al entrevistado, después volvemos al panel. Pero ya escucho suficiente, me parece, como para tener algo para decir, ¿no? Nada. Me hizo acordar, la respuesta de Connie me hizo acordar, a defender ahí, camisetear un poquito. Yo trabajo en COET, que tiene 62 años y sigue viva, no sin problemas a veces, pero además hemos logrado traer con nosotros a compañeros de otras cooperativas que han cerrado. Yo fui uno de ellos hace muchos años. Yo entré a trabajar en la empresa Cotsur, que cerró en el año 92, y bueno. Una pequeña precisión sobre lo que decíamos. Es verdad que el primer concurso fue en el año 2014, después hubo un segundo concurso de acreedores en el año 2017, y la empresa está pagando, tiene 7 años más por delante todavía para pagar. Está pagando ese concurso con 2 cuotas de atraso. La legislación, ustedes me corregirán si me equivoco, dice que a la tercera cuota la empresa cae. Primera precisión, nosotros no queremos que la empresa caiga de ninguna manera. La historia demuestra que en cada cierre de empresa los que perdemos somos los trabajadores, perdemos en puestos de trabajo, perdemos en seguro de paro y en el sufrimiento de los compañeros. Ahora, tampoco queremos que esta situación sea indefinida. Ayer tuvimos reuniones con la ministra y el director nacional de Trabajo y con, no, al revés, de Transporte, y con el ministro y la directora nacional de Trabajo. Y lo que le decíamos era, no queremos que esta situación sea lo normal, que se eternice el tema que los compañeros y las compañeras no saben cuándo van a cobrar. Imagínense cualquiera de nosotros que no sepa cuándo va a tener para pagar el alquiler, la luz, el agua, desde esa perspectiva, desde ese lugar es insufrible. Esas cosas. No, pero que no puede Lo básico. ser. Y además, no es un tema coyuntural, no es que a la empresa particularmente le pasó algo, tuvo una baja de recaudaciones. Seguro, sí. por Entonces X no es motivo. viable en Tuvo un sí. incendio Es sin sistemático y cobertura permanente. Ah, pero entonces no es viable. Y además, todas las demás empresas del sistema, todas pagan. Algunas con dificultades, ¿Y entonces? otras con un poco más de facilidad, pero todas pagan. Empresas que tienen las mismas tarifas, los mismos laudos, los mismos fideicomisos, los mismos subsidios. La única que no paga ¿Cuál es la sos. explicación entonces, Marrano? Puede ser que no haya una explicación. Nosotros no tenemos la explicación que da la empresa siempre es que no le alcanza, tiene reclamos permanentes, ha hecho juicios al Estado diciendo que los costos no le alcanza y los ha perdido. En este momento está haciendo un nuevo reclamo, hay un estudio que se hizo en el periodo pasado con un especialista en transporte, como es Gonzalo Márquez, que aún no sabemos el resultado. El gobierno pasado no lo hizo público y el gobierno que empezó el 1 de marzo tampoco lo ha hecho público hasta ahora el resultado. El Ministerio de Transporte tiene algunos proyectos que pasan por 2 vías. Por un lado, la reforma del sistema metropolitano de transporte, que es lo que ustedes han visto básicamente, fortaleciendo algunos corredores, haciendo algunos cambios, y por otro lado, reforzando financieramente al sistema, que según nos trasladan lo van a poner en la ley de presupuesto que se va a votar seguramente a partir del mes que viene. De cualquier manera, nosotros decimos, los compañeros no pueden aguantar mucho más esta situación. Y estamos hablando de 1.000 personas. La empresa COPSA tiene en este momento aproximadamente 450 personas asalariadas, los empleados propiamente registrados, la inmensa mayoría como afiliados de la UNOT, y tiene unos 500 pequeños propietarios que, más allá de que ese es el vínculo con la empresa, son propietarios de una porción de la empresa, en verdad son gente que trabaja por su jornal. Y tiene un grupo económico que es de los más poderosos del país en el sistema de transporte, que permanentemente, a través de sus representantes, está diciendo que no le alcanza ni para pagar los sueldos. La lloradera. Bueno, ¿más preguntas o comentarios? Una pregunta. Tú mencionás que, que el argumento principal de la empresa es que tienen reclamos y por eso no pueden hacer frente a esto. Y hoy comenzaste diciendo que hace 13 años que no dicen la verdad. ¿Cuál es la verdad para ustedes detrás de esta situación que se repite una y otra vez? ¿Por qué no tiene los fondos suficientes la empresa para poder hacer frente a su obligación principal? En verdad nosotros no tenemos una respuesta, no la tenemos. Lo que decimos es, y reiteramos, todas las empresas lo que reciben a través de lo que paga la persona arriba del ómnibus, a través de los múltiples subsidios que existen, del fideicomiso del gasoil, que es una fuente muy importante de recursos para todas las empresas,
de abonos de estudiantes, de abonos de otro tipo. A todas les alcanza para pagar. Algunas tienen flotas más modernas, otras tienen flotas más antiguas, todas tienen condiciones de trabajo más o menos normales. En el caso de la empresa COPSA, las flotas son bastante vetustas, ahora están en un proceso de renovación y los compañeros sistemáticamente no saben cuándo van a pagar. Y además, como decíamos, hablamos de un grupo económico muy importante. No es una empresa familiar. Antes en el transporte había empresas familiares, pequeñas, a veces con problemas de gestión. En la empresa COPSA no pasa eso. Tienen múltiples rubros en los cuales tienen inversiones, incluso en otros países. Es decir, estamos hablando de una empresa muy poderosa, ¿no? Ahí hay un tema que nosotros lo planteamos permanentemente a todos los gobiernos, porque esto que decimos se lo hemos dicho a los gobiernos del Frente Amplio, al gobierno del Partido Nacional, y ahora se lo volvemos hacia el mismo gobierno, y es, por un lado, en el transporte, la sociedad entera, no el gobierno de turno, sino la sociedad entera, pone muchísimos recursos. Por ejemplo, para los boletos estudiantes gratuitos, por ejemplo, para pases libres, por ejemplo, el fideicomiso del gasoil, que lo paga toda la sociedad, cada persona que carga gasoil, ya sea en su vehículo particular, en su tractor, en un camión, todos ponemos para que el transporte tenga una tarifa un poco más barata. Ese dinero no es a las empresas, es al boleto, para bajar el boleto, y eso lo cobran todas las empresas de pasajeros del país. Bueno, el Estado tiene la obligación, entendemos nosotros, de controlar muchísimo más que hacen las empresas con la plata. Y más en este caso, cuando la plata desaparece, la plata no se sabe dónde está. Todas las empresas del Estado, a través de los distintos subsistemas urbanos, interdepartamentales, de taxímetros urbanos, tienen paramétricas que establecen cuáles son los ingresos mínimos para las empresas, los ingresos que necesitan para funcionar y cuáles son los costos. Eso es para todos igual, en cada subsistema. Bueno, a la única que no le alcanza es a ellos. Entonces nosotros le hemos dicho más de una vez, ayer se lo reiteramos a la ministra de Transporte, si las líneas son públicas, las líneas, los recorridos, no son de las empresas, son públicos, son del Estado. ¿Hasta cuándo el Estado va a aguantar que esta empresa incumpla sistemáticamente, no solo con los trabajadores, sino además con los usuarios, y no solo los días de paro, que es cuando más se nota, sino el resto de los días, y el Estado siga viendo cómo esto se sigue sucediendo? Nos estamos preguntando hasta cuándo van a aguantar que esto pase. Y si no hay otras empresas o otras posibilidades que puedan tomar las líneas, tomar a los trabajadores y brindar un servicio mucho mejor que lo que brinda la empresa hoy. Repito, nosotros no estamos arengando para que cierre la empresa, pero tampoco queremos que se perpetúe esta situación absolutamente anómala que tiene como rehenes a los trabajadores y a los usuarios. Mirá un mensaje que me llega a un televidente. Para los del sindicato, hagan el paro contra la empresa, no cobren boletos, pero hagan los recorridos. Vamos presos si hacemos eso. ¿Por qué? Por apropiación indebida de los coches y del dinero. Bien, Claro. Está. El único Respuesta documento que válida. tiene el pasajero... No, porque me cuando pareció que suba estaba al buena la ómnibus- idea del televidente cuando la leí. Ya se intentó hacer, ¿no? pero- Hace algunos años se intentó. Pero no lo hemos logrado. Nosotros, el boleto es un documento que garantiza que la persona pagó y eso le da derecho a viajar. Si no cobramos boleto, la persona no Te puede estás viajar. apropiando del ómnibus, Claro. digamos. Claro. Por acá. Esto que le pasa a COPSA es parte de toda la crisis del transporte metropolitano. O sea, me parece que tenemos que aprovechar la situación para ver esto en un contexto mucho mayor. No puede pasar que las empresas sigan funcionando con el dinero de los trabajadores, porque lo que está pasando acá es eso. Están usando el dinero que no le pagan a los trabajadores para seguir funcionando. Eso está mal. Hay que buscar la forma de que la empresa use su propio dinero para funcionar y no el de los trabajadores. Primer cosa. Segunda cosa, que la empresa desaparezca tiene consecuencias laborales, por las fuentes de trabajo que pueden llegar a perderse, de conectividad, porque de un día para otro no se reinstalan las líneas en otras compañías. Entonces, toda esta crisis, y después, por otro lado, en el largo plazo, ¿por qué la empresa, si hace 14 años que está así, 13 años que está así, no puede cambiar su forma de funcionar? ¿Cuál es el ejemplo de las otras empresas? Porque si esto está pasando con COPSA, ¿qué? ¿Las otras estarán tanto mejor administradas y es un problema solo de COPSA? ¿O hay un camino donde las otras empresas pueden llegar a situaciones como esta?
Me parece que acá está en juego el transporte metropolitano en general y esa crisis que se puede generar a partir de todas las líneas. Entonces, esto de cuando se repiensa muchas veces lo de los sistemas multimodales, lo del cantero de Avenida Italia, etcétera, etcétera, y no es en vano, tiene también que ver con la sostenibilidad de las empresas. Debería tener que ver también con la sostenibilidad de las empresas. Bien. Sí, yo comparto lo que dice Leonora en el sentido de que acá hay un problema mucho más grande que tiene que ver con el sistema de transporte público, cómo ha bajado la cantidad del corte de boletos, la gente utiliza menos el sistema de transporte público, se da en el suburbano y se da en el urbano. Hay una competencia también entre líneas que son urbanas o empresas que tienen el manejo también de las líneas urbanas con las suburbanas, y eso hace que económicamente las ecuaciones para las empresas sean distintas. Entonces hay un conjunto de factores que por supuesto son los que generan en el contexto general del transporte, estoy hablando, no de la empresa en particular, una situación que hay que atender, en donde hay quejas de las que las paramétricas hoy no hay que reverla y que el costo no está siendo el necesario. Digamos que las empresas están gastando más de lo que del costo del boleto. Ahora, distinta y particular es esta situación con esta empresa. A mí me sorprende cómo en un país como el nuestro, en donde la protección a los derechos de los trabajadores siempre ha sido una bandera muy importante, estemos en una situación en donde los trabajadores están en esta situación de indefensión absoluta, en donde tienen que pasar años viendo si un mes cobran o cuánto cobran y demás. Creo que habría que, junto con la legislación de lo que tiene que ver con el establecer los requisitos de la quiebra de una empresa, es necesario empezar a pensar en sanciones o en otro tipo de medidas legislativas para las empresas, porque no puede pasar en un país serio que una empresa tenga de rehén a los trabajadores pagándole simplemente un porcentaje del sueldo y decidiendo o negociando qué porcentaje del sueldo se le va a pagar. Eso también es apropiación indebida, porque el trabajo ya se hizo, porque el horario se cumplió. Entonces, el Estado ahí también tiene una responsabilidad muy importante en lo que tiene que ver con esos ingresos. Bien. Perdón, faltó alguien. Sí, Alfredo. Yo tengo unas preguntas. Tú hablas de un grupo económico fuerte. ¿Cuál es ese grupo económico fuerte? Es un grupo, básicamente le llamamos el grupo Scaglione. ¿El grupo? Scaglione. Scaglione. Que tiene ramificaciones en otros rubros también. Que no tiene problema de pagan el alquiler y la luz y el agua todos los meses. Tú hablaste de que hay 400 empleados y hay 500 pequeños propietarios. ¿Trabajan en conjunto ustedes como para poder ver la solución para la empresa? Después, la viabilidad. Me parece que como está planteado hoy no va a funcionar. Si COPSA cae hoy, ¿a dónde van ustedes? ¿Plantean que se puede generar nuevas líneas? ¿Hay otras empresas que tomarían las líneas correspondientes? Porque la gente queda en banda también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que tiene el sindicato, más allá del paro, para reclamar el pago del sueldo? Es de que esto hay que buscar una solución a largo plazo, medida definitiva. ¿Por dónde la ven ustedes? Dos o tres cosas. En principio, refiriéndome a lo que decía Virginia, los empresarios de transporte hablan desde hace mucho tiempo que el mercado de boletos bajó desde el año 2020, desde el inicio de la pandemia, hasta ahora un 15% y que más o menos se mantiene. Eso es real. También es verdad que las plantillas de trabajadores bajaron aproximadamente a la misma proporción. Eso bajó muchísimo los costos. Entonces, cuando hacemos la cuenta de lo que perdió el sistema, también hay que ponerle los costos que bajaron, porque ellos siempre cuentan los boletos que perdieron, pero también además se agregaron otros aportes del Estado, por ejemplo, los complementos de boletos de estudiante, que incluso las empresas lo reclamaron y lo cobraron con retroactividad. Lo que pasó en el periodo pasado de gobierno fue que el gobierno, para sustentar, digamos, el transporte, para que siguiera habiendo empresas trabajando, puso mucho dinero. También lo pusimos los trabajadores, que pasamos por miles de días perdidos por el concepto de seguro de paro, pero además el gobierno puso mucho dinero, lo que le llamaba partidas de guerra. Lo que pasó es que no controló qué hacían las empresas con ese dinero. Les daban la plata y después hubo jerarcas muy importantes del Ministerio de Transporte que nos llegaron a decir: les damos la plata, paguen lo que quieran y con el resto vayan a la ruleta. Palabras textuales en ámbitos abiertos, tripartitos, ¿no?
que nosotros Ni quedamos siquiera en un sorprendidos. grupito cerrado de WhatsApp, Una no. irresponsabilidad absoluta de decir eso. Después lo otro, nosotros no tenemos en mente, y lo repetimos mucho, la caída de la empresa. No queremos que caiga, pero sí queremos que se empiece a trabajar bien. Y lo otro, lamentablemente ha habido muchos cierres de empresas de transporte a lo largo de todo este tiempo. Hay otras empresas que han salido adelante y han sobrevivido. Y nosotros lo que ha pasado es que siempre hemos peleado para que las líneas, cuando son adjudicadas a otra empresa, impliquen que los trabajadores que trabajan en esas líneas vayan lo mismo. El caso que planteaba Connie hoy, hace un rato, pasaba un poco, de alguna manera, fue el inicio con esa inmensa empresa que era la Honda, Claro. que fue de alguna manera un laboratorio, ¿no? Y ahí, bueno, crecieron otras líneas, ahí quedaron muchos trabajadores, lamentablemente, sin trabajo. Posteriormente hubo el cierre de 2 cooperativas, Coptrol y Copsur, nacida Zamba de Sandet, nacida en el año 75. Y bueno, y ahí todos los trabajadores quedamos con trabajo. En el caso de Rencop, algunos compañeros quedaron. O sea, pudieron reinsertarse, digamos, ser absorbidos. Lograron reinsertarse, la inmensa mayoría. Son procesos dolorosos, son procesos que llevan mucho tiempo, en el cual los trabajadores siempre son víctimas. Y también los usuarios, que padecen al menos durante el periodo de readaptación del sistema. Se quedan sin transporte. Claro, se quedan sin transporte. O también a veces nosotros vemos que las empresas se aprovechan de esa indefinición, como este caso, y dicen, bueno, como lo que viene es riesgoso y es difícil, seguimos así. Claro. Nosotros sostenemos permanentemente que la empresa COPSA no quiere pagar bien, lo que le sirve a la empresa es pagar así. Pero ¿por qué les sirve si después los tienen conflictos? Ay, Sí, tampoco por suena ejemplo, sensato. Pero, por ejemplo, cada día de trabajo que pierden los trabajadores, ahora, de COPSA, la empresa les descuenta por una interpretación, desde nuestro punto de vista, completamente errónea que hace el rubro presentismo, les descuenta 2 jornales, el jornal que pierde y un jornal de presentismo. Cuando el laudo dice clarísimo que todas las medidas sindicales tienen que ser contempladas para el pago del presentismo, y el presentismo en el transporte es un rubro muy importante. Implica aproximadamente la 6ª parte del jornal de nosotros, del cobro mensual. Entonces, hago un día de paro, me descuentan 2. A la empresa a veces le sirve que hagamos paro. El viernes pasado, por ejemplo, habíamos solicitado, tengan en cuenta que hace casi un mes que la empresa no deposita nada de plata, nada de salario. Estamos hablando del salario de junio y hoy es 29 de julio, si no me equivoco. El viernes se solicitó si podían depositar algo para el fin de semana. No depositaron nada. ¿Qué estaban intentando generar? Poniéndonos una vez más de rehenes. Que paráramos sábado y domingo, que son los días que hay menos recaudación. Entonces, los trabajadores dijeron, entendemos que era una medida muy acertada, dijeron, no, vamos a trabajar para brindar servicio a la población y tomamos alguna medida el lunes. Sí. Hasta esas cosas tenemos que ver. Hasta esas cosas entendemos que es un juego muy perverso que hace la empresa, poniendo rehenes a trabajadores y usuarios para que el Estado permanente les siga dando dinero. ¿Cómo sobreviven los trabajadores que no cobran hace 1 mes y medio? O sea, porque son familias, son personas. Y por otro lado, ¿cuál es el ánimo de estas personas que van manejando un ómnibus, transportando gente en las calles como están hoy, que son un peligro? O sea, pone en peligro a todo el mundo este tipo de acción por parte de la empresa. Ahí hay una omisión enorme en temas de seguridad también. Por supuesto. Por ejemplo, tenemos mucha rotación de gente. Hay muchos trabajadores que apenas tienen alguna otra oportunidad laboral, se van. ¿Y sí? Eso implica un gran recambio. Entra mucha gente nueva. Los compañeros nos decían que en los últimos 2 o 3 meses han entrado aproximadamente 80 personas nuevas. Ingresan como asalariados, pero la empresa les empieza a hacer presión para que pasen a ser pequeños propietarios. Porque les dicen que si no pasan a ser pequeños propietarios, se van a quedar sin trabajo. La gente hace el esfuerzo y pasa a pagar cuotas de muchos centenares de dólares, 400, 500 dólares por mes. Cuando se dan cuenta que no van a poder pagarlo y se van, pierden lo que pusieron. Cuando les sale otra oportunidad y ven que no saben cuándo van a cobrar, ni todo lo que les pintaron tan bien no sale tan bien, se van. Eso implica una rotación muy importante. Y después queda un grupo grande de gente que tienen 40 y pico, 50 años, 30 años de transporte, que lamentablemente los que tenemos 50 y pico de años son muy pocas las oportunidades laborales que tenemos.
Entonces estamos como en un estado de situación de indefensión muy importante, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto? En definitiva, ¿hasta cuándo están ustedes dispuestos a seguir en esta situación? En lo inmediato, ayer la empresa hizo una propuesta de pagar 10.000 pesos de todo lo que debía. Hace un rato, nosotros dijimos que esa propuesta era inaceptable. Hace un rato, antes de venir para acá, nos enteramos que depositaron esos 10.000 pesos en las cuentas de los trabajadores. Nosotros entendemos que al menos tienen que depositar 10.000 pesos más el día de hoy y asumir el compromiso, no solamente ante los trabajadores, sino ante el Poder Ejecutivo, de terminar de pagar los saberes de junio, como máximo el viernes, que es 1 de agosto ya. Bien, de nuevo la pregunta es más amplia, más allá de lo inmediato, que condicionaría lo del paro. Entendí lo de los 20 en total mínimo. Ahora, pregunto más para el futuro, porque si esta situación se viene dando desde hace años ya, yo sé que no es sencillo, me voy, chao, me voy a buscar otro trabajo, está clarísimo. Pero quienes de alguna manera están sosteniendo la ficticia sostenibilidad de COPSA son ustedes. Ayer en el Ministerio de Trabajo lo que acordamos fue empezar a hacer un documento conjunto entre los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, pensando alternativas, proponiendo alternativas, haciendo un estudio concreto, lo más amplio posible de la realidad del sector metropolitano y además de la empresa en particular, pensando ya en algún nuevo escenario si eventualmente precisáramos hacerlo. Muy bien. Miguel Marrero, integrante del Ejecutivo de Ascot y UNOT, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento. Con CIRTE, cuidamos el planeta.